Bueno, la nación de Israel, después de estar en el exilio de Babilonia, consiguió volver a su tierra. Y allá en Jerusalén, lamentablemente, el pueblo volvió a corromperse. Moralmente y espiritualmente hubo una decadencia muy grande. Allá por el año 400 a.C., comenzaron otra vez a olvidarse de Dios. Y qué peligroso es eso. Pero ¿sabéis qué? Dios no se olvidó de ellos. Y envió a un sacerdote, Esdras. Y después envió a un gobernante, Nehemías. ¿Para qué? Para enderezar el camino torcido de aquella nación que estaba destinada a desaparecer. Porque el pueblo de Dios tenía que despertar otra vez. Ese gran despertar vino, pero antes ese despertar empezó y llegó con la oración. Y después de clamar en oración, Dios llamó a sus siervos a que convocaran a todo el pueblo, hombres, mujeres y también niños, para que escucharan la palabra de Dios. Pero aquel día que escucharon la palabra de Dios, hombres, mujeres y niños, no se quedaron solo con el oír atentamente, sino que dice que todo el que podía enseñar se esforzó en hacer entender a aquellas personas todo lo que habían oído. Cuando aquel pueblo oyó y después entendió las palabras de Dios, ¿sabéis lo que pasó después? Hubo fruto y se manifestó en el gozo. Dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? ¿Por qué ese gozo? ¿Por qué ese fruto de gozo? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8, capítulo 8, versículo 12. Aquel gran despertar que vino después comenzó con la oración y continuó con la insistencia de que el pueblo oyera y entendiera la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la vida cristiana no existen los atajos. Oír, entender, recibir o creer, dar fruto y después compartir. Porque puedes oír y no entender. Porque puedes oír y entender, pero no creer. ¿Pero qué aprendimos la semana pasada? Que la semilla de verdad, aquella que oye y entiende y cree, siempre llega a esa semilla a su etapa final, que es la de dar fruto. Un fruto que es visible. Marcos, capítulo 4, versículos de 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. ¿Por qué? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Responsable de lo que sabes, ¿qué harás con lo que has oído? Y vamos a ver esta enseñanza que he dividido en 4 partes. Primera parte, lo que hace la luz, versículo 21. Segunda parte, lo que hace la oscuridad, versículo 22. Tercera parte, cómo debemos oír para ser luz, versículo 23. Y cuarta parte, advertencia a los que oyen, versículo 24 y 25. La semilla que cayó en buena tierra produjo 30, 60 e incluso hasta 100 por uno. Siempre produce algo esa buena tierra. Y todo ojo puede ver que esa semilla ha brotado y ha nacido. Es visible. En los versículos 21 y 22 que vamos a ver, aunque están apartados en nuestra Biblia de lo que es la explicación a la parábola, son una parte de la explicación de esa última tierra. Es un añadido, ¿sí?
Esos versículos 21 y 22 nos están hablando de la última tierra, la que produce fruto. Entonces, son versículos, el 21 y el 22, que añaden más detalles de cómo debe comportarse esa tierra, la que produce fruto. ¿De acuerdo? Primera parte. Lo que hace la luz, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces esa semilla que estaba enterrada, estaba a oscuras, ha brotado y ahora esa semilla sale a la luz. ¿Qué deben hacer aquellos en cuyo interior hay buena tierra y ha crecido la semilla? Pues ahora nos dice el Señor que deben llenar la tierra de luz. Para poder entender mejor esto, debemos retroceder en el tiempo, al principio, al jardín del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y les dio una orden, ¿sí? Multiplicaos y llenad la tierra. ¿De qué? De esa misma imagen. Este mundo fue creado para ser lleno de luz. La luz de Dios representada por los humanos. ¿Pero qué pasó? Que Adán desobedeció. Muchos dicen, no, Eva también desobedeció. Sí, pero el culpable es Adán, porque era responsable de Eva. Adán desobedeció y en vez de llenar la tierra de luz, llenaron la tierra ¿de qué? De pecado, de tinieblas. Ahora, aunque después de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nacieron otros hombres que intentaron llenar de luz la tierra, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Samuel, etc. Aunque lo intentaron, lo cierto es que la oscuridad fue llenando la tierra. Pero Dios había prometido un Salvador que derrotaría las tinieblas, ¿sí? Un Mesías, el Verbo, la Palabra. Y cuando la Palabra se hizo hombre, cuando la Palabra se encarnó, cuando la promesa se encarnó, vino y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Así que, el que sigue a Jesucristo por fe, su discípulo, es perdonado por Dios, es hecho hijo de Dios, pero también es una nueva criatura para volver al plan de llenar la tierra de la imagen de Dios, de su luz. Porque Jesús, cuando envió a sus discípulos, no les dijo, id y haced creyentes. Les dijo que id y haced discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Personas que se conforman a la imagen de Cristo para llenar la tierra de esa imagen del Dios invisible, para llenar la tierra de luz. ¿Y cómo llenamos la tierra de luz? Llenamos la tierra de luz cuando somos testigos de su luz. Y somos testigos de su luz cuando cada día somos más como Jesús y cuando llevamos la palabra a todo lugar. Eso es ser luz. Volviendo al texto de Marcos, podemos ahora entender mejor que Jesucristo no quiere compartir esa luz para que ahora los que tienen esa luz, ¿qué hagan? La escondan. No quiere eso. Por eso ahora hace dos preguntas. Dos preguntas que son retóricas. Son dos preguntas que hasta un niño pequeñito sabe responder. Primera, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Sabemos lo que es una cama. Un almud es un recipiente pequeñito, un vaso. Y la respuesta es lógica. No, claro que no. No tiene sentido encender una luz para esconderla. Después, repito, hace otra pregunta. ¿No es para ponerla en el candelero? O sea, la luz debe ponerse donde se pueda ver. Respuesta, sí, claro, es obvio. Cuando nosotros vemos ahí candelero, no tenemos que pensar en un candelero de estos, o un candelabro de estos de bronce, o uno tipo menorá que había en el tabernáculo y después en el templo. No. Cuando vemos ahí el candelero, se refiere a un pequeño saliente o un agujero que había en las paredes de las casas antiguas. Las lámparas, tenemos que verlas como esas vasijas que hemos visto en la presentación de barro, que tienen dos agujeritos. Un agujerito para meter el aceite
y otro agujerito para sacar la mecha. Entonces, esas lámparas se ponían en las casas, en las paredes, en esos huequitos o en esos salientes, porque eran muy necesarias. En esas casas, a no ser que fuesen casas con mucho dinero, las casas normales y corrientes no entraba mucha luz, porque las ventanas eran pocas y además eran muy pequeñitas. Entonces, la lámpara era muy necesaria y no entraba demasiada luz, por lo tanto había que ponerlas en lugares altos. Uno no pone la bombilla abajo, uno pone la bombilla bien alto, para que alumbre todo. Lo que Jesús está diciendo es que de la misma manera que tú enciendes una lámpara, o una bombilla en nuestro caso, ¿qué haces? La pones bien alto para que llene todo de luz. De la misma manera, Dios quiere que sus hijos, las semillas que brotan, lleven la luz de Cristo, su palabra, su carácter. ¿Para qué? Para que nada quede en tinieblas, como la habitación quedaría iluminada si ponemos en alto la lámpara. Y esa tarea de llevar la luz de Cristo bien alto es la tarea de todos los creyentes, es la tarea de todas las semillas que han brotado. Fijaros, en los 3 primeros siglos de la Iglesia, nuestros hermanos sufrieron las burlas y la persecución prácticamente continua. Por lo tanto, las reuniones de la Iglesia no se hacían en templos, ni catedrales, ni en lugares públicos, sino que se hacían en las casas. Los hermanos se reunían en las casas, se reunían en lugares escondidos, incluso en las catacumbas romanas, allá donde enterraban a los muertos. Ahí se reunían porque ahí, como eran supersticiosos, no se atrevían a ir. Y ahí a escondidas se reunían nuestros hermanos. Nada de grandes edificios o grandes cultos evangelísticos, nada de eso. Pero tenéis que ver aquella historia de la Iglesia, que esa luz fue puesta en un mundo de tinieblas, en un mundo pagano, y los hermanos no eran bien vistos. Por lo tanto, nada de grandes edificios, pequeñas reuniones, lugares secretos, escondidos. Ahora, sin embargo, la palabra se extendía, la luz se extendía. ¿Cómo era posible? Los incrédulos, los paganos, se asombraban porque ellos, sus cultos, el culto que hacían ellos, eso sí hacían en templos, levantaban templos a sus falsos dioses constantes. Y ellos, sin embargo, decían, ellos no tienen templos, y sin embargo el Evangelio crece. Y fijaros, hubo un filósofo griego llamado Celso que estaba indignado. Decía, ¿cómo puede seguir avanzando el Evangelio? ¿Sabéis lo que escribió? Él dijo, es que el Evangelio no crece en esos templos, crece en las cocinas, crece en los talleres y en los mercados. Ahí es que el Evangelio se extiende. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia. Que los que recibieron la luz no la escondían, a pesar de la persecución y a pesar de las burlas, sino que esa luz la llevaban allá donde estaban. Esa era la diferencia. Ese era el mandamiento de Jesús. Ahora, ¿qué es ser luz? Pues ser luz es amar cada día más a tu familia y hablarles de la palabra. ¿Qué es ser luz? Ser luz es amar a los desconocidos, ayudarles y hablarles de la palabra. ¿Qué es ser luz? Ser luz es no comportarse como el resto de los niños en el colegio, pero también hablarles la palabra. Ser luz es no seguir las mismas pasiones que el resto de los jóvenes siguen y hablarles la palabra. Ser luz es ser un mejor trabajador para tu jefe cada día y hablar la palabra de Dios a tus compañeros. Eso es ser luz. Es por eso que el cristiano no puede ser algo, el cristianismo no es algo que se haga solo en las reuniones de los domingos, no tiene nada que ver. Si toda la luz se mete en un lugar cerrado, ¿qué va a iluminar? Es como si cogemos todas las farolas de la ciudad y las tapamos con una manta. No ese es el propósito. Jesús quiere que allá donde estés llenes todo de luz. Ahora,
¿Qué sucede cuando la iglesia empieza a llenar todo de luz? ¿Cómo creéis que reaccionan las tinieblas a la luz? Segunda parte, lo que hace la oscuridad, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La oscuridad, cuando ve que la luz está avanzando, con todos sus instrumentos y con todos sus hijos, va a hacer todo lo posible por ocultar la luz. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuando la iglesia comenzó con su tarea de extender la luz, la imagen de Dios, en la faz de Jesucristo, las tinieblas se movieron de diferentes maneras. En primer lugar vemos en las Escrituras, cómo las tinieblas se mueven amenazando a los cristianos. Entonces dicen, vamos a asustar a estos ignorantes pescadores galileos y todo esto se va a terminar. Pero ¿qué pasa? Dice en Hechos capítulo 4, versículo 18, que aunque les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, estos pescadores ignorantes galileos resulta que estaban llenos del Espíritu Santo. Ya era tarde para eso. Antes sí, antes los podían haber asustado y los asustaron, pero ahora era tarde. Por lo tanto, la iglesia siguió creciendo a pesar de las amenazas. Como las amenazas no funcionaron, entonces, ¿qué es lo que procuró las tinieblas después? Pues intentar encarcelarlos. Entonces vemos cómo encarcelaron a Pedro, pero ¿qué pasó? Que un ángel lo liberó de sus prisiones. Otros no fueron liberados, otros sufrieron prisiones, pero resulta que la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, así tampoco pudieron detener la luz. Intentaron amenazarlos, intentaron encarcelarlos, no lo consiguieron, así que ¿qué empezaron a hacer? A matarlos. Jacobo el mayor, el apóstol. Esteban después, el primer mártir. Pero muchos y muchos demás, más adelante, todos esos mártires fueron asesinados, intentando detener la luz por las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Que como eran verdaderos creyentes, recibían con gozo el privilegio de morir con Jesús. Tampoco así pudieron detener el avance de la luz. Así que las tinieblas buscaron otra estrategia. Comenzaron a atacar a la iglesia por dentro, a través de las mentiras, a través de las herejías. Y entonces, en las cartas de Pablo vemos que, por ejemplo, surgieron los judaizantes. Gente que desde dentro de la iglesia te decía, sí, Cristo es tu salvación, pero también tienes que guardar las obras de la ley. O más adelante aparecieron los nicolaitas. En el libro de Apocalipsis vemos que en algunas iglesias entraron desde dentro gente que enseñaba las doctrinas de Balaam, es decir, sacrificar a ídolos, es decir, el libertinaje. O el arrianismo hizo muchísimo daño, que negaba la deidad de Cristo. Y muchas herejías que surgen y surgirán desde dentro de la iglesia, intentando detener el avance de la luz. Pero ¿sabéis qué? Tampoco pudieron conseguir detener el avance. Así que, ¿qué es lo que hizo después el enemigo? Intentó diluir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Sí, Jesucristo, pero también María y también los santos, los ponemos a la misma altura o incluso más arriba. Oh sí, Jesucristo, pero solo usando su nombre para hacer falsos milagros, diluyendo lo que es el mensaje y la importancia del Evangelio. Pero, aunque se levante todo el infierno contra la iglesia, sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la historia lo confirma. Si después de todo lo que ha tenido que pasar la iglesia como creyentes verdaderos, ¿sí? Después de lo que ha tenido que pasar casi por 2000 años la iglesia, las tinieblas no han podido detener su luz, al contrario, la luz crece, avanza con más fuerza en este tiempo. Por lo tanto, podemos decir, al igual que Jesucristo dice en este versículo 22, ¿por qué? Es que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es que ni escondido que no haya de salir a la luz. Tú puedes intentar desviar el cauce de un río, ¿sí? Y muchas veces desvían el cauce de un río. Pero ¿qué pasa finalmente? Que las aguas vuelven a su cauce siempre.
la luz ilumina el mundo y nada podrá detener su avance. Tercera parte. En esta tercera parte vamos a ver un último consejo del Señor para aquellos discípulos llamados a ser luz o portadores de esa luz. En esta tercera parte vamos a ver un último consejo para aquellos que son llamados a ser portadores de esa luz. ¿Cómo debemos oír? Para ser luz. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Nos suenan estas palabras porque Jesús, cuando terminó de enseñar la parábola o de narrar la parábola del sembrador, terminó con unas palabras similares. Él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ya hablamos que es una llamada de atención. Es una llamada de atención para todo aquel que está escuchando sus palabras, para que lo haga con interés. Lo que Jesús dice en estas palabras es: presta mucha atención. Eso es lo que está diciendo. Pero como ya hablamos, o ya hablé de esto la semana pasada, lo que hoy vamos a ver al repetir este versículo es unos consejos para que todos nosotros, cuando oigamos, podamos aprovechar al máximo lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, varios consejos. Primer consejo para aprovechar la palabra que escuchamos es: presta atención cuando oigas. Porque a todos nos ocurre. No hemos sido entrenados para eso desde pequeñitos. Y a todos nos ocurre. Estamos recibiendo una enseñanza. Y todos, de repente, un montón de pensamientos empiezan a corretear desordenados por nuestra mente. Cuando el pastor o el profesor en el colegio comienza a enseñar, o cuando empiezas a leer la Biblia, la atención tiende a escaparse y eso hace que perdamos el hilo. Es muy común eso. ¿Cómo podemos evitarlo? Eso es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Cómo podemos evitar que esos pensamientos corran desordenados en nuestra mente? Bueno, a la hora de ir a la iglesia a escuchar el sermón, o a la hora de ir a tu Biblia a estudiar la palabra, tienes que ir a ese aprendizaje con una buena disposición de oír. Muchas distracciones vienen porque no nos preparamos antes de recibir esa enseñanza. Entonces el primer consejo es: prepárate para recibir esa enseñanza. Entonces, es bueno, para prepararte, pues que ores. Orar antes de venir a la iglesia, orar antes de leer tu Biblia. También es bueno, en el caso de la iglesia, o en el caso de los sermones, en la predicación, que tomes la porción de las Escrituras que vamos a leer y le eches un vistazo y vayas ya meditando en ello. Deja el móvil lejos cuando estés leyendo tu Biblia. Un buen consejo: déjalo en otra habitación. ¿Sí? Un mensaje, una llamada pueden esperar mientras estás escuchando la palabra de Dios. Ni qué decir en la iglesia, por supuesto. Esto es la actitud que tienes que tener a la hora de recibir una enseñanza, recibir la palabra. Es como si te invitasen a un restaurante de lujo. Imagínate que te han invitado al restaurante más caro de la ciudad y es la primera vez que vas. Lo último que se te ocurriría, ¿qué sería? Atiborrarte de chucherías o de comida basura antes de ir, ¿cierto? Más bien, ¿qué harás? Prepararás tu estómago, ¿sí? Tal vez dejando de comer muchas horas antes. ¿Para qué? Para que cuando vayas disfrutes más de la comida. Entonces, estos consejos nos servirán para prestar atención a la hora de oír. Pero también tenemos que procurar, para que podamos aprovechar la palabra, procurar retener lo que hemos escuchado o lo que hemos leído en nuestro estudio de la palabra. Retener lo que hemos escuchado o aprendido es otro ejercicio muy descuidado entre los cristianos, muy descuidado. Lees, escuchas la palabra y al poco lo olvidas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque enseguida que hemos
leído la palabra o enseguida que hemos escuchado la predicación, empezamos a llenarnos de un montón de pensamientos. La comida, las tareas en la casa, el partido de fútbol, los estudios, las noticias y un montón de cosas que hacen que nos cueste retener lo que hemos aprendido. Esto hace que no aprovechemos los nutrientes de la palabra que hacen que la semilla crezca con más fuerza, Así que la meditación es algo muy importante. ¿Cómo hacemos para que la palabra no escape de nosotros con tanta facilidad como el agua escaparía de un vaso lleno de agujeros? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para retener mejor la palabra, un buen ejercicio es memorizarla. Memorizar la palabra es muy útil. Cuando tú lo memorizas, consigas guardarla. Y cuando tú guardas esa palabra, la memorizas, ¿sabes qué? Estás haciendo algo y de repente salta de tu memoria y viene otra vez a ti. Ya estés cocinando, estés trabajando o estés haciendo cualquier cosa, vuelve a ti si la memorizas. Ahora, esto requiere esfuerzo y entrenamiento, La clave del aprendizaje es la repetición. Consejo, proponte memorizar un versículo al día, si es demasiado, un versículo a la semana, o 2 o 3, propóntelo, hazlo, y verás, como en el momento menos pensado, ese versículo salta a tu memoria, y será muy útil. Pero además, para retener la palabra, además de memorizarla, es muy bueno, como he dicho, es meditarla, reflexionar, pensar, considerar la verdad que acabas de recibir, leyendo o escuchando, considérala. Coméntala con tu esposa, coméntala con tu esposo, coméntala con tus padres, coméntala con tus hijos. Pero también medítala tú a solas. Y yo sé que esto no es fácil. El mundo nos bombardea constantemente de información. Parece que si no hay ruido, falta algo. Entonces pongo la música. Entonces, no, tenemos que valorar la quietud, meditar a solas, dejarlo en silencio un tiempo, apartarlo una vez escuchado y tomarte tu tiempo de quietud, de silencio. Haz la prueba después de estudiar, después de escuchar la palabra, espera unos minutos, deja el móvil, deja la televisión, quédate en silencio y medita en el pasaje o la enseñanza que has recibido. Y verás que las palabras quedan más posadas en lo profundo de tu corazón. Así que aprendamos todos a oír las hermosas palabras de Cristo. Tengamos oídos para oír. ¿Ven? Bueno, Cristo ahora ha terminado con sus discípulos. ¿Sí? La explicación de la parábola y estos versículos eran para los discípulos, los que estaban interesados. Pero ahora va a volver a dirigirse a todos en general. Discípulos y no discípulos. Cuarta parte. Advertencia a los que oyen, versículos 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Como enseña la parábola del sembrador, todos aquellos que han escuchado las palabras tienen una responsabilidad con lo que han oído, personal y única, ¿de acuerdo? Los demás no son responsables de lo que haces con lo que acabas de recibir, sino tú. ¿Y qué vas a hacer con la semilla que has recibido? Por eso el Señor avisa en ese versículo 24, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, porque uno no puede quedarse en la mitad de dos ejércitos que están en guerra. Dos ejércitos que están enfrentados en una guerra. Uno no puede quedarse en terreno neutral en medio. Y eso es una reacción muy común. Por eso cuando comparto la palabra, a menudo llamo la atención del oyente y le digo, toma una decisión hoy. No lo pospongas. O crees o no crees. ¿Y por qué les digo esto?
Porque es que si tú no crees que Jesucristo es tu Señor, está mal. Y si no te arrepientes y cambias de bando, sufrirás la derrota y junto al ejército perdedor, el ejército de las tinieblas, sufrirás toda la condena. Pero por lo menos sabes que estás en un lado equivocado, pero sabes. Y siempre puedes cambiar de lado. Pero qué peligroso es quedarse en un terreno neutral. Porque en un terreno neutral piensa la persona que está segura, que ahí no sufrirá pérdidas, pero tampoco ganancias. No es así. No estar en el ejército de Cristo es estar en el bando enemigo, en el bando perdedor. Y eso es lo grave, que la persona que se queda en terreno neutral no lo sabe. Es muy peligroso no reaccionar al llamado. Posponer si crees o no crees. Muy peligroso. El que no es conmigo, dice Jesucristo, contra mí es. No hay lugar neutral. Lucas 11:23. Así que la gente que escucha la parábola, ahora en estos versículos Jesús le está añadiendo una enseñanza en forma de advertencia. ¿Qué vas a hacer con lo que has oído? Mirad lo que oís. ¿Por qué? Porque hay una mayor responsabilidad sobre aquellos que tienen un conocimiento que los que no tienen ese conocimiento. Esto es una ley espiritual, esto es una ley de Cristo. A más conocimiento, más responsabilidad por lo que haces con ese conocimiento. Ejemplo. Imagínate que vas paseando por el monte y te encuentras a una persona que está gravemente herida. Tienes la responsabilidad, por ley, de prestarle auxilio, ¿cierto? Ya sea llamando al 112 o ya sea quedándote con él, apoyándole, lo que sea. Tienes la responsabilidad legal de, ante un herido grave, no salir corriendo. Si uno sale corriendo y no presta ese auxilio, de la manera que sea, puede estar en problemas. Pero, si la persona que va paseando es un bombero, un médico, un socorrista, alguien con conocimientos de primeros auxilios, ve al hombre gravemente herido y hace lo mismo que el otro, huye, ¿sabéis qué dice la ley? Que el delito que tiene penas más duras. ¿Por qué? Porque teniendo el conocimiento no hizo uso de él. A más conocimiento, más responsabilidad. Así que Jesús dice, ¿qué harás con lo que has oído? Y entonces hay dos grupos de personas. Versículo 24, los que oís. ¿Qué pasa con los que oís? Se os añadirá más. Aquellos discípulos que ponen cuidado en oír, reciben del Señor una explicación precisa de la parábola. El que tiene oídos para oír, o sea, el que tiene interés, versículo 25, se le dará más conocimiento, lo cual le ayudará a crecer y a llevar más fruto. La salvación la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario, y todo aquel que cree en Él recibe el cielo. ¿Amén? No es por obras, es por fe. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Que quede claro esto. Todos los que han creído en Jesucristo para salvación, verdadera fe, recibirán una copa llena de bendiciones en la vida eterna. ¿Amén? Sí, pero dependiendo de lo que hiciste como cristiano, esa copa de bendiciones será más grande o más pequeña. Porque la Biblia nos habla de grados de recompensa en la eternidad, dependiendo de qué el creyente hizo como cristiano. No es una salvación por obras, es una recompensa a la vida cristiana. Fijaros, el apóstol Pablo nos lo dice así, en 1 Corintios capítulo
3, versículo 8 dice: y el que planta y el que riega, obreros de Dios, son una misma cosa, ¿sí? Son salvos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Luego dice en el versículo 10, también de capítulo 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno recibirá recompensa en cuanto a lo que está edificando como cristiano. ¿Qué recompensas serán? No queda claro eso y no vamos a especular. Algunos hablan de tierras, otros hablan de cercanía a Dios en su trono, pero no queda claro. Pero que hay recompensas, más que para otros, sí. Ahora, todos son benditos, ¿sí? Esto puede ser una motivación para el creyente. Saber que recibirás recompensas puede ser una motivación, pero no debe ser nuestra principal motivación para servir. No. Nuestra motivación principal para servir como cristianos es la gratitud, el amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a los incrédulos. Esa debe ser nuestra motivación para servir. Pero que sepas que también recibirás conforme a lo que has hecho. Ahora, también tenemos que recordar que vas a ser recompensado no por el alcance de tu servicio, sino por tu fidelidad como cristiano. Esteban fue el primer mártir cristiano. Esteban no sirvió durante muchos años. Esteban no fue a las naciones. Por ser fiel al Evangelio fue apedreado hasta la muerte. Pero fijaros que cómo recompensó Dios su fidelidad. Momentos antes de morir apedreado, Dios abrió sus ojos espirituales y contempló la gloria de Dios. Y dice en el texto griego, en el original, en Hechos 7, versículo 56, que él vio a Cristo no sentado en el trono, sino de pie, como en posición de recibirlo cuando fuese al cielo. Menuda recompensa a su fidelidad. Así que seremos recompensados conforme a nuestra fidelidad. ¿Sí? Lo que dice la parábola de los talentos. Bien, siervo y fiel. Digo porque hay muchos que van a las naciones o que tienen iglesias con miles de personas, pero resulta que no son fieles al Evangelio. La fidelidad es lo que marca las recompensas. ¿Qué vas a hacer con lo que oyes? Aprovecharlo, dar más fruto y así recibir mayor galardón. Pero Jesús también ahora hemos dicho que está hablando a los que no son discípulos. Por lo tanto, a ellos también les hace una pregunta. A los que no tienen interés por oír, al que no tiene, eso es lo que significa ahí, al que no tiene ¿qué? Interés por oír, versículo 25, pues aunque recibieron un conocimiento, se le quitará, no le servirá de nada ese conocimiento. Aquellos que, como las 3 primeras tierras que vimos la semana pasada, no hicieron un buen uso de esa semilla, esto provocará que una bendición tan grande como es el oír el mensaje del reino de los cielos no les sea de ningún provecho. Entonces, no les servirá de nada. Pero a ellos, aunque no les sirva, a ellos también, en la medida que oyeron, serán medidos, dice ahí. Es decir, que así como hay grados de recompensa en el cielo, hay grados de castigo en el infierno, para los que no creen. Contra más conocimiento hayan recibido, aquellos que no se arrepienten, más castigo tendrán.
Ahora, uno puede pensar, bueno, entonces, aquellos que nunca escucharon la palabra no tienen ningún tipo de castigo porque no tienen ningún tipo de conocimiento. Falso. No pienses que aquellos que nunca oyeron las buenas nuevas no recibieron ningún tipo de conocimiento de Dios, lo recibieron. Dice que al ver la creación, todas las personas reciben un conocimiento de Dios. Todos. La creación es lo que hace, mostrar a todas las personas que Dios existe. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y qué dice después? De modo que no tienen excusas. Todas las personas recibieron mayor o menor grado de conocimiento de Dios. Así que no tienen excusas en el día del juicio. Pero a más conocimiento y rechazo, más castigo. Ejemplos. El sumo sacerdote Caifás, ¿conocía la palabra de Dios? Conocía la palabra de Dios. ¿Conocía las profecías mesiánicas que señalaban quién era el Mesías? Conocía. ¿Sabía que Jesús había hecho milagros? Lo sabía. Él sabía que había hecho grandes milagros hasta resucitar a una persona que se llamaba Lázaro. Sin embargo, Caifás lo condenó a morir. Pilato. ¿Pilato conocía la palabra de Dios? No. ¿Pilato conocía las profecías mesiánicas? No tenía ni idea. Cuando tenía a Jesús de frente, Jesús habló muy poquito con él, muy poquito. Por lo tanto, tenía muy poco conocimiento. Pero él, Pilato, también lo condenó a morir, ¿cierto? Ambos son culpables y ambos sufren su condena. Pero como el conocimiento de Caifás era mayor, su castigo es mayor. Dice Jesús a Pilato, en Juan capítulo 19, versículo 11, dice Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, Caifás, mayor pecado tiene. Otro ejemplo, los habitantes de las ciudades de Galilea, Capernaum, Corazín, Nazaret, vieron muchos milagros y escucharon la palabra de Jesús, ¿cierto? Sin embargo, muchos habitantes de aquellas ciudades no se arrepintieron. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, de Tiro y de Sidón, tampoco se arrepintieron de sus pecados, pero ellos ni vieron ni oyeron al Señor. Entonces, Cristo dice de ellos, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable, más soportable el castigo para Tiro y Sidón, Sodoma y Gomorra, que para las ciudades, vosotras, dice, para las ciudades de Galilea, que recibieron más conocimiento. Todos los santos son benditos, pero no con el mismo grado de bendición. Y todos los condenados son culpables y sufren, pero no con el mismo grado de sufrimiento. Hoy hemos visto que un regalo tan hermoso y tan grande como el Evangelio, si lo rechazas, puede ser lo más peligroso que puedes encontrar. Es como la energía nuclear. La energía nuclear es una fuente de energía. Realmente es una bendición porque puede iluminar ciudades enteras. Pero la misma fuente de energía con un mal uso puede provocar una explosión tan grave que sus consecuencias se extienden en los siglos. Así que recuerda, la semilla es un privilegio si tu corazón es buena tierra, si no, no lo es. Conclusión. Cristo en este pasaje
está llamando la atención a todos los que le oyen, a todos los que le oyeron, a todos los que le oyen hoy. Si eres cristiano, si eres discípulo, te está avisando a ti. Tienes la responsabilidad de ser como una luz allá donde va, que tiene que iluminarlo todo. Debes de dar buen testimonio, ser un ciudadano ejemplar del reino de los cielos, pero también ser un ciudadano ejemplar del reino de España o del país en el que estés. Ahora, el cristiano a veces está esperando que Dios haga las cosas por él. Pero tú debes esforzarte, mi hermano y mi hermana querida. Tú debes esforzarte. No, Dios no va a obrar por ti. Dios va a obrar a través de ti. Debes de ser activo, ocuparte, trabajar, dar fruto visible. Pero puedes estar también tranquilo. No vas en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios te da. Si aún no eres cristiano, Cristo te llama a aprovechar estas palabras y des un paso de fe y confiar en su persona y en su obra. Ahora, de la misma manera que el cristiano no debe esperar a que Dios obre por él, así el incrédulo no debe esperar a que Dios mismo coja con su mano y te mueva sus labios y levante tus brazos y clames a Él. No. La salvación es de Dios, pero tú, si no has creído, debes clamar a Dios. Sálvame de tus pecados. Sálvame de mis pecados. Así que, ¿qué vas a hacer con lo que oyes? El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Amén, Señor. Gracias por la palabra que tú nos diste, que llegó hasta nuestros días en nuestro idioma y podemos entenderla. Padre, quita de nuestro corazón las durezas que hacen que la semilla rebote o no entre en profundidad. Padre, ayúdanos a ser activos, a no vivir cómodamente. Sabemos que la comodidad es muy peligrosa en nuestra vida, Señor. Sino que, sabiendo que tú nos das la fuerza, demos el paso, Señor. Seamos motivados, oh Dios, no solo por las recompensas que tendrán todos los de tu pueblo, sino también porque te amamos, porque queremos compartir la bendición tan grande que hemos recibido con otros, porque queremos la misma bondad y la misma bendición que hemos recibido, que otros también la reciban. Queremos que la luz se extienda en esta tierra de tinieblas y que multiplique, Señor, las semillas que dan fruto. También te pido, Señor, te pedimos como iglesia, que aquellos que puedan escuchar la semilla por primera vez, den el paso, se pongan de rodillas y clamen por su salvación. Sabemos que está en tus manos, Señor. Mueve sus labios. En el nombre de Jesús.